Exactamente. Bueno, Es que el problema es que tenemos que entender que el hombre es un ser tripartito, cuerpo, mente y espíritu. Nutrimos la mente, cuidamos el cuerpo, pero ¿para qué? Para que el espíritu se desarrolle más, para conocer a Cristo. Entonces, claro, como dice ella, nos desviamos en el camino. Por eso es importante conocer un poco todo eso que ella nos ha informado, porque como para saber cómo puedo perder. O sea, como digo, hay que mantenerse en la línea recta. No, y que así como existen, que tú nombraste que existen diferentes iglesias con diferentes creencias, obviamente son institutos bíblicos, seminarios o universidades, se basan en las enseñanzas que ellos creen, de manera que los que son universitaristas, su enseñanza, su doctorado en teología son de que existe solamente un Dios y exclusivamente. Entonces, pero también. Pero fíjate, ella es luterana, se supone que la iglesia luterana se mantiene dentro, ¿no? No piensa. Pero es que el problema no es la persona. Es la persona. Exacto, por eso te digo, uno tiene que estar claro en que me estoy saliendo, tengo que volver al camino, ¿verdad? O sea, y para eso pues existen también los pastores. Para darle la respuesta a mi hermano, entonces vamos a hacer esta parte ahora ya. Recorrimos desde el siglo I hasta el siglo III. Del siglo I, perdón, hasta el siglo en manera general. Entonces entramos ahora a la América Latina, aunque vimos algo allí, y Venezuela. De repente vamos a repetir algunas cositas, pero eso en la historia de la iglesia evangélica en Latinoamérica, en Venezuela y de la iglesia cristiana evangélica de Maracay. Este es un cuento largo, pero vamos a andarle rápido, no voy a hacer tantos pausa, se mentira, se gusta me verdad hacer todo. La historia de la iglesia evangélica en Latinoamérica, citando lo que terminé por ayer, que hizo esta niña, pastor, es el hombre o mujer, la niña, pastor, es hombre o mujer. Esa cita que haces allí. ¿Tú fuiste a mencionar la cita ahí en la historia de la iglesia? Pastor. No, porque el libro lo hicimos entre todos. Pero el pastor es hombre o mujer. ¿Quién? Pastor. Bueno, ya vamos a buscar calma. Sigue. Así como era. En su libro, en el 2018, explica que el movimiento evangélico en Latinoamérica, estamos hablando de una persona que erudito, vamos a decir, América se inició en la segunda mitad del siglo XIX. Que las misiones se aliaron, que los misioneros, perdón, se aliaron. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice ahí, pero bueno, como decimos, cada quien, ¿verdad? Hacen su vida un saco y se meten en él, lo dice por ahí. Los misioneros se aliaron con compañías comerciales, fue una estrategia en Latinoamérica. Exactamente. Para la apertura de nuevos mercados, ellos decían con promoción de sus productos en los países latinoamericanos. Eso fue una estrategia, ¿pero para qué? Porque Latinoamérica era absolutamente católica. Recuérdense que ellos venían con venía el conquistador y el fraile. Fraile no sé qué cosa de la casa y el fraile no sé qué más. ¿Okay? Ahí apareció. Entonces era la iglesia católica primero se entendió mucho, era demasiado celosa, no permitía que entrara nadie más. Y mucho menos los protestantes. Entonces los misioneros se le ingeniaron para, ya les voy a contar algo que me pareció fabuloso, que para cómo tenían que decir, bueno, yo vengo aquí a hacer vender mercancía, no sé cuánto, no sé qué más, o lo que sea, y entonces llegaban y compartían el mensaje de salvación, como hicieron se fueron con Proctor, allá en México y en Honduras y Guatemala, que decía, bueno, vamos a enseñarlos a leer y escribir. Yo me acuerdo que también por allá, porque fue en Laos, en Camboya, él decía, se dan clases de inglés. Entonces iba la gente de los, sí, quiero que entiendan inglés, ok, perfecto. ¿Y cuál es el libro que vamos a utilizar? Toma, el Nuevo Testamento, inglés, camboyano. Entonces, esa es la estrategia. Y cuando le está compartiendo, pues no aprovecha. ¿Porque qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo que penetra hasta entrar los huesos, los tuétanos y el buque, el conocimiento y la fortaleza, ¿verdad? Y hasta lo más profundo, ¿ok? Ustedes me entienden. Colportores, eso mismo. Entonces, muchos de estos entraron a estrategias, son estrategias. Ve, lo quería compartir. Cuando estaba aquí iniciando la obra acá, de la Iglesia Libre, el hermano Fistro comenzó a dividir a los hermanos que estaban aquí, los misioneros, unos que iban para Valle de la Paz, otros iban para Comeremos, otros iban para... Entonces era un grupo de dos hermanos, misioneros extranjeros, y se llevaron un tercer hermano que era criollo. Y llegaron a Valle de la Paz. Cuando yo entré ese lo leí yo, no me acuerdo, así en la Biblia que sacó Gilgal en los 40 años, está esa anécdota.
Llegan al pueblo, imagínense, hace en el año 1930 y .com, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lleva ya la Pascua? Un camino así y por de repente una casita alrededor. Donde ellos camina, que está solo. Y consiguen el ¿dónde está la gente aquí? Ay, están allá en la casa de los Torrianos, no me acuerdo el apellido. Están haciendo un velorio de Cruz de Mayo. Entonces los hermanos se van allá. Y entran ahí, buenas, se sientan, los extranjeros, ellos se sentaron ahí con mucho respeto. Y esto comenzaron, ¿te has visto cómo dice el velorio de Cruz de Mayo? Yo una vez lo vi. Ellos le tienen la cruz y le cantan cruz, no sé qué cosa, cruz, no sé qué más, cruz, ese canto así como gregoriano. Y después ellos voltean la cruz y entonces comienzan tambor. Pero entonces ellos estaban en la parte de la cruz. Ellos cantaron la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Cuando termina, uno de los hermanos dice, nosotros también queremos cantarle la cruz. Y es que tratáis de tambor. Ah, bueno, pase. Si no decimos a nosotros constantemente, el Señor reprenda al diablo, no nos ensalzamos en eso. No, nosotros también queremos cantarle la cruz. Ok, entonces ellos pelaron bocinario, buscaron todos los signos que hablaban de la cruz. En la cruz, todo primero, vi la luz, en el monte Calvario, y le cantaron varios, entonces, qué bien. Y después el hermano le dice, ¿usted sabe lo que significa la cruz? ¿De qué cruz están hablando? Y le hablan el mensaje del Señor y les esperan suavecito. Y ahí se convirtió los dueños de la casa y ahí nace la primera iglesia evangélica libre de Valle de la Pascua. Por saber estudiar la estrategia, uno tiene que aprovechar, no entrar en confrontación, sino saber cómo. Lo que hizo eso con la mujer samaritana. Y otros más también, ¿verdad? Ok, seguimos, porque yo hablo mucho. Otra figura utilizada es la del colportor. Ya decíamos en la distribución de publicaciones, libros y folletos religiosos como México y Guatemala, ya se lo había explicado, ¿verdad? Y se lo acabo otra vez de repetir. En Argentina, en 1842, entraron los misioneros alemanes porque había colonias, llegaban muchas colonias de Europa, inmigrantes. Entonces los alemanes, que eran ¿qué? Luteranos. Entonces, llegaron y fundan la primera iglesia bautista en 1909, la primera convención bautista, perdón, en 1909 posee iglesias. Uf, era bastante, ¿no? Para 1909, imagínense. En Colombia, a mediados de 1800, los predicadores presbiterianos fueron los primeros que entraron en Colombia. Y para el año 2016 hay más de 15.000, antes sí que sea poquito, 15.000 iglesias evangélicas en Colombia, parece poquito, por lo menos pero tenemos más. eso fue para 2016. Pero aún así, ¿cuánta es la distancia? Tenemos 8 años. Colombia tiene Colombia tiene como, ¿qué? 50 millones de habitantes, 40 y pico. Chile, en 1909 ya dijimos la primera iglesia, en 1900 se fundó la iglesia metodista. Pero después vinieron en 1910 los pentecostales y le cayó zapito el pozo, ¿verdad? Para decirlo de una manera. Entonces, se convirtió en iglesia metodista pentecostal. No lo estoy diciendo de manera despectiva, es una manera que sabes jocosa de decir las cosas. En Honduras, en 1820 llega Christian Frederick Poss y en 1859 llegan los primeros metodistas. En Guatemala, en 1882, la reunión pentecostal y ellos comienzan con reuniones, no fundan iglesias nada más, sino que comienzan con reuniones. Pero poco a poco, como dicen por ahí, llena la gallina de noche. Perú inició tarde, en 1900, llegan los luteranos y los anglicanos. Perú tenía mucho que, no tanto catolicismo, sino mucho que, de sus antecedentes. ¿Y quiénes eran los qué? Los incas. ¿Okay? Los incas. Brasil, en 1824, llegan los luteranos, los bautistas y los metodistas. En México, en la década de 1870, los metodistas, los episcopales y los presbiterianos. En Ecuador, en 1896, entra una misión norteamericana. En Bolivia, creo que uno de los más tardío, en 1906, entran misioneros metodistas como Francis Harrington. En Uruguay, en 1841, se da permiso. El gobierno da permiso para construir templos y iglesias, pero no quiere decir que en ese momento formaron iglesias. Las iglesias fueron mucho después, porque llegaron misioneros que iban de Argentina, ni siquiera de afuera, sino de Argentina. En Paraguay, a partir de 1927, los luteranos, anglicanos y menonitas llegaron como inmigrantes europeos.
no de América, sino de Europa. Y en Venezuela es un cuento largo. Usted busca, pero dice que en Venezuela fue donde llegó los primeros protestantes. Que en toda Latinoamérica primero llegaron en Venezuela entre 1528 y 1556, llegaron grupos luteranos dentro de los que llegaron con los jueces. ¿Sabe los jueces? Porque los españoles le debían un dinero, una fortuna a... No, sí, los españoles le debían a estos alemanes, a Welser. Entonces los españoles dijeron, no tenemos como pagarte, te vamos a dar para que entren allá a la colonia y hagan lo que quieras, saquen los frutos, lo que consiga, la perla, a ver, págate con eso. Entonces ellos se vienen para acá y instauran lo que se llama ¿cómo se llamaba eso? La compañía guipuzcoana, ¿no? Que era de los Welser. Entonces ellos se encargaron de cobrar su dinero. Y venían muchos luteranos. Pero entonces, como era una colonia, porque la iglesia católica estaba ahí, son luteranos, entonces yo estaba muy cerrado, pero entonces al final todos los que llegaron, los que habían llegado, que no eran y los que eran, todos se convirtieron al luteranismo, o sea, se convirtieron. Pero como había incluso hasta el gobernador, que era Alfinger, Ambrosio Alfinger, que era gobernador de Coro, hasta él se convirtió al luteranismo. Pero entonces la Iglesia Católica hizo tanta presión que desmantelaron a esa colonia y supuestamente no quedó ninguno. Todos se lo llevaron, entonces se lo llevó a la Santa Inquisición que estaba en Santo Domingo. Lo cierto es que para 1546 habían arrasado, no quedaban ni rastro. ¿Ustedes creen que después que tuvieron ellos ahí sembrados las semillas no debe haber quedado por ahí una matica que haya nacido? ¿Verdad que sí debe haber quedado? A lo mejor no eran de los que vinieron en esa compañía, pero sí de los criollos. Eso es de pecado. El evangelio, hermano. Mira, estoy leyendo una cita de 2023, o sea, reciente, ¿verdad? Que dice que el cristianismo ha crecido poco en Latinoamérica. Pero ese es la verdad. Es que específicamente un colombiano. Y él dice, y esta parte sí es verdad, que lo que más ha dificultado el crecimiento del evangelio no es el catolicismo, sino el secularismo. O sea, porque él dice, tú le preguntas a cualquiera en la calle, ¿de qué religión usted es? ¿Es católica? Y a lo mejor nunca hay una iglesia de que lo bautizaron. Porque él dice que el evangelismo implica un compromiso, que es verdad, que tenemos ustedes, o sea, que estamos nosotros hoy aquí, por eso, porque si fuéramos católicos, si no vamos al domingo no importa, si no vamos a la semana no importa, ni en Semana Santa. Ni reunirse para estudiar y aprender menos. Exactamente. La gente confunde nominales, entidades nominales, no practicantes de su. Pero por eso es que él dice que lo que más ha dificultado el progreso del evangelismo no es el catolicismo, sino el secularismo, o sea, la comodidad, ¿verdad? Porque estar aquí hoy, tanto la hermana como ustedes, como nosotros, implica un compromiso. No se quiere compromiso. Exacto. A partir de 1922 entra el pentecostalismo en Centroamérica, México, Guatemala y Honduras. Y luego pasa a Perú, Argentina, Brasil, Chile y se prendió el joropo, ¿verdad? En la década de los años 50 y 60 tiene mayor penetración por el uso masivo de medios de comunicación, que ya habíamos hablado antes como la TV y los televangelistas, que todavía están vigentes. Ahora, esta iglesia nueva dice que hay que utilizar los medios, pero ya es el internet, todo eso que hay ahorita, no tanto la televisión, porque ya hay gente que no ve televisión, sino los cuestiones electrónicas en internet. A partir de 1980, las iglesias evangélicas latinoamericanas tenían más autonomía y la adoración era inspirada por música local. Ya no eran los cantos que venían del himnario, aunque a mí me encantan esos cantos del himnario, sino que ya, bueno, podemos, dependiendo aquí se canta música cristiana negra y el otro canta horrible, vallenato. Y el otro canta salsa, y el otro canta merengue, es música, y el otro en su propia música local. ¿Okay? Entonces dice, no, pero y el que le gusta el rock, canta rock también. Sí, rock, rapero, entonces, alguno de los señala, no, esta música de Dios, que ella no es de Dios, que sí es de Dios.
Ahí son muchos telas que cortar para llegar, no vamos a llegar nunca a un acuerdo, dicen que sí, pero dicen que no. ¿Dónde está? Bueno, la música. ¿Okay? Entonces ha habido modificaciones, la iglesia se ha ido adaptando un poco al entorno. A pesar de la presencia mayoritaria de la iglesia católica en todos los países latinoamericanos, la iglesia evangélica ha tenido un crecimiento sostenido en el último siglo, porque si llegamos, vimos que era a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los que llegaron, ¿verdad? ¿Por qué? Esto lo saqué de lo que dice Pastor, creo. Devoción popular, un énfasis en los carismas, ¿okay? Música, cosa, alegría, gozo, lloro, hacemos de todo, ¿okay? Entonces todo eso fluye. Práctica de sanación o de sanidad o de curación, desarrollo de redes de ayuda mutua que educan, impulsan y cuidan y a los fieles, lo que estamos hablando, ¿no? Pues nos reunimos para educarnos, para impulsar, para salir, entonces eso pues ha hecho que haya más aceptación, o sea, mejor el recibido. Esto difiere de algunos, yo estuve cotejando con algunos, depende también del año, los porcentajes de cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos en América Latina representan el 27.3% de toda la población de América Latina. O sea, que viene siendo un poquitico más allá de un cuarto, ¿verdad? Y esa iglesia parece la iglesia de alguien. A mí se me parece, ¿saben qué? A la iglesia de la Cruz, la de Maracaibo. ¿Alguien acá de la iglesia de la Cruz se parece? Sí. Bastante me parece. Sobre todo la manera como está. La iglesia, pero pasa que la iglesia de la Cruz mete 6.000 personas sentaditas. Y es un cubo, eso es un ingenio, eso es un cubo completito. Te entra y está todo eso caminando. Un cubo de hecho bien. Y entonces, pero todos los espacios debajo de las salón. Me parece que un genio que eso que usted ve afuera es un cubo. Y mete 6.000 personas sentaditas en un servicio. Argentina tiene 15.3% de protestantes. Brasil 35, me pareció bastante, sí. Bolivia 30, me pareció bastante Bolivia. Colombia 21, sí. Chile 18, Ecuador 19, Perú 23, Uruguay 10, Paraguay 9. Venezuela en alguna parte dice que es 17 y en otra dice que es 20. Yo pienso que tiene que ver con en qué año se hizo eso. Honduras 28, otros dicen que es 41. Por eso lo puse a hablar. Yo tengo entendido que Honduras que tiene mayor cristianos. Entonces, por eso lo puse a hablar. Tendríamos entonces, sería Honduras, luego Brasil, después Bolivia y después entonces Perú y por ahí Venezuela está dándole cerca. Historia de la iglesia evangélica en Venezuela. Entonces ya entramos en Venezuela. Volvemos con el cuento de Alfines, los Huesos y todo lo demás político más largo. La primera interacción protestante en América fue en colonia oficial por los Huesos en Venezuela. Entre 1528 y 1520 los colonos alemanes había luteranos como Ambrosio Alfines y Nicolás Federman. Uno era el gobernador, el otro era el vicegobernador. Considerada peligrosa por los católicos, la iglesia católica fue desmantelada en 1546. Pero, ¿cómo que dice el Señor? Que la semilla no se pierde. Algo tiene que haber quedado de ese tiempo que utilizaron. ¿Cuánto tiempo fue? Del 28 al 56, ¿cuántos años? Bueno, al 46. ¿Cuántos años fueron del 28 al 46? 28, 38, casi 20 años, 18 años. Cónchale, tiene que haber quedado sembrada esa semilla del evangelio en otras personas. En algún indiecito por ahí de los que estaban en la serranía. En 1834 se aprueba el decreto de libertad de culto. Lo aprueba hace cuando Páez. Meten antecedentes. ¿Sí? José Antonio Páez. Entonces, en 1838, el cónsul de Gran Bretaña, un señor llamado Robert Kerporte, que era pintor, el pintó hasta los ares, un pintor, una cosa, le había pintado a Bolívar también. Dice, vamos Bolívar, vamos a tomarle una foto. Entonces Bolívar se paró así 5 días hasta que le tomara la foto de este señor Kerporte. Ok. Inauguró un cementerio anglicano con capilla, porque había una comunidad grande que venía con él, ok, que eran luteranos, eran protestantes. Entonces, a medida que comenzaron a morir, no le enterramos, entonces vamos a hacer un cementerio, hicieron una capilla. Esa es la primera estructura protestante que se hizo en Venezuela. ¿Qué fue? Un cementerio. ¿Dónde fue eso? En Caracas. En 1838, el cónsul de Gran Bretaña, Robert Kerporte, le dice a Páez que entonces ¿dónde entierran a mi muerto? Entonces inauguraron un cementerio anglicano con capilla y así quedó instalado el protestantismo en Venezuela. ¿Ok? Con un cementerio con su capilla. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? Me pareció bien interesante.
Bueno, y eso yo lo sabía. En 1878 se funda la iglesia del Callao. Aquí dice que fue en 1878, pero yo estuve cotejando esa fecha y dice que es en 1911 que se fundó esa iglesia del Callao, que por cierto que es un monumento. En 1884 hay mucha diferencia en las fechas. Yo estuve cotejando casi todas esas fechas y Yo te iba a decir es eso. un arroz con mango. Los materiales, cada uno tiene una fecha diferente y por eso es importante escribir nosotros la historia de hoy. Porque es verdad, eso fue horroroso buscar materiales y ver Sí, la diferencia. cada diferencia. Y Yo lo que trataba puede- de ir a la fuente, más la Asamblea de Dios buscaba la Asamblea de Dios, me metía en su página, pero en otros no la tiene. Y también lo que tú dices en el número de cristianos, no se sabe exactamente cuáles son. Y en Venezuela menos, porque en Venezuela no hay estadística. Y si las Confiable. hay, que no las hay, no las muestran. ¿Dónde estábamos? Ajá, Callao. Dice que en la iglesia de los Hermanos Unidos de Irlanda, de los Hermanos de Primo, plantan una obra en el litoral. Pero no dice si es La Guaira o es en el litoral. O sea, por ahí ellos estuvieron evangelizando y plantaron una obra. ¿Cómo se llama la obra? Tampoco se llama evangelizando. Pero estuvieron evangelizando. Estuvieron sembrando la semilla. En 1891 los luteranos con el reverendo José Norwood crean una obra en Caracas, 1891. Ahí también, que se llama el Mesías. Es una iglesia. Vamos a llamar iglesia. Y una escuela básica se llama A Dios sea la gloria. Mira, 1891. Posteriormente, esa iglesia se funde con otra y creo que se llama el Redentor. En 1894, el misionero Alexis Ramírez, esa fecha tampoco es de la iglesia metodista libre, empieza la obra en Maturín, en el oriente del país. Estos estaban generalmente habían llegado más que todo hacia la capital o hacia, por ejemplo, lo que daba a la orilla, ¿no? Coro o Maracaibo, fueron los primeros donde llegaron porque era el más fácil acceso, ¿no? Ok, aunque entre 1896 y 1908, Juan Pichel, es bien interesante, este es el señor, junto con otros misioneros realizó una obra de evangelizadores, estuvo en Valencia, en Caracas, Maracaibo, Timote, Valera, Táchira, no sé qué cosa. Ellos se bajaron y evangelizaron y tuvieron varios grupos de hermanos que hicieron confesión y quedaron allí, pero entonces estos hermanos el hermano se fue y comenzaron a ver todas bellezas, no sé qué cosa, no sé qué más, y dicen que al final cuando regresó solamente había una sola familia de todo eso que había hecho confesión. No había quedado ninguno, bueno, por lo menos una familia. Caracas, Maracaibo, Timote, nada, una familia, pero no dicen cuál de esos sitios. En 1899 llega Carlos Bray a Valencia, de Puerto Cabello, donde señala que fundó el primer periódico, se llama La Antigua Fe. En 1900 la iglesia presbiteriana llega con Teodoro Pons y otros funda una obra donde se integra la iglesia a la que le dije. La iglesia decía que ya había sido fundada en Caracas con la iglesia El Redentor, hacen una sola iglesia, termina siendo El Redentor en Caracas. En 1896, bajo el auspicio de la iglesia presbiteriana. ¿Qué has visto allí? ¿Cuáles son las iglesias presentes? Presbiteriana y metodista, ¿ok? Se funda el colegio americano en Caracas, que todavía funciona. Será para la élite de los que eran hijos de los inmigrantes alemanes y ingleses, no sé qué cosa venían afuera. Entonces tenían este colegio y hasta ahora está ahí, es exclusivo. Ultra uf. En 1900 ya no leí eso. 1900 misioneros presbiterianos, otra vez, Teodoro Pons funda la iglesia del Redentor, ya vimos. Primera iglesia presbiteriana en el país. 1926, iglesia evangélica El Salvador, en Maracaibo. Primera en el Zulia, es esa El Salvador. En 1913, Ovice, de educación Ovice. ahorita, ¿cómo dice? Ese, sí, es. Porque después se crea la OICE, que es la Organización Venezolana de Iglesias Cristianas de Venezuela, algo así, ¿no? Cristiana Evangélica. Ok. Ovice, En 1913 es los Christiansen, eso suena como, no sé, danés, o no, sí. Ese es de la página. Christiansen fundan en Rubio, Estado Táchira, hay otro colegio americano. Sí, ese es el Instituto Bíblico. No, el Instituto Bíblico tiene otra, no, este es un colegio. Ah, sí, pero ese es bíblico, ese es
de gringos, claro, de misioneros norteamericanos de la como aquí el colegio internacional era cuando estaban aquí los hermanos estos de la seminario no sé qué cosas, ellos estudiaban en el internacional. Y todos los que eran cónsules, no sé qué cosas, gente que venía de afuera. Mayormente era la misión evangélica, Mari. Okay. En 1914 se funda la misión Río Orinoco, la primera que pasa más allá, okay, del Orinoco pasa al sur, Bolívar. En 1918 se funda la primera iglesia evangélica en el oriente en Nueva Esparta, en Punta Fermín. Eso fue un cuento bien largo, que eso que los corrían, le quitaban, el cura les tumbaba la silla, no, eso fue hasta que finalmente el cura se entregó al Señor y después se convirtió en misionero. Así es el Señor, de más lucha conmigo, le dice el Señor, te estás metiendo conmigo, no sabes. ¿Se acuerdan de aquello que pasó cuando colocaron el arca y estaba, cualquier Dios era el que estaba allí? Y entonces lo colocaron allí, no me acuerdo el nombre de Dios, y entonces al día siguiente consiguieron que había caído el Dios allí delante del arca. Lo volvieron otra vez a parar, para metieron el día siguiente sin la cabeza y sin los brazos, ¿no? Caído delante del arca. Así pasó con este club. Entonces, en 1978 se crea la Asociación de Iglesia Evangélica de Oriente, que es ASIGEO. Pero ahí están todos, ahí hay pentecostales, ahí hay presbiterianos, o sea, así están las de Oriente, sin distinción de denominación, ¿ok? ASIGEO que dice hay Asociación de Iglesia Oriente. En 1919 la iglesia Betel es la primera iglesia fundada en Barquisimeto de las iglesias ¿qué? Pentecostales. Por este señor como Bender. No sé cómo se pronuncia, Godfrey. Godfrey. Sí, como, Godfrey, ok. Entonces la primera iglesia pentecostal está en Barquisimeto, fundada en Venezuela. En 1931 funda el Instituto Bíblico Benecer en Maracaibo. Este es un cuento largo porque había una pugna en que el primer instituto bíblico fue el de la Delicia, que está en Caribe, y que muchos dicen, no, es el Instituto Bíblico que está en... Lo que pasa es que en 1931 se funda en Maracaibo. Por cierto que hubo dos personas de aquí de esta iglesia que fueron a estudiar para allá. ¿Sabe quiénes fueron? ¿Sabe quiénes fueron? El hermano Rincón y la hermana Lupita. Ok. ¿Sabe que la historia dice que ellos salieron para allá? Ok, ya voy con la historia. Está en Maracaibo el Instituto Bíblico Benecer. Y en el año 1944 lo trasladan para San Cristóbal. Pero entonces, 4 años más tarde, le dijeron que necesitaban ese espacio porque ahí está construido el hospital central. Entonces le dijeron, expropiese. Y tuvieron que salir de ahí y se mudaron para otro pueblo que se llama Pueblo Nuevo. Entonces tiene como 3 fechas. En 1931 es la fecha de verdad del veterano, porque fue en Maracaibo. Los demás son traslados. En 44 para San Cristóbal y en el 48 para Rodeo hasta donde está hoy. En 1939 funda el Instituto Bíblico La Delicia en Caribe. ¿Cuál es la diferencia entre Benecer y La Delicia? 6 años. ¿Quién es el más viejo? Es Benecer. Ok, ahí trabajaron los Turner y los Toggy. La historia de los Toggy es interesante porque yo conocí la hija de ese señor Toggy, que llegó con los Toggy, que fueron los que fundaron muchas iglesias en el Oriente y sobre todo el Instituto Bíblico. Ellos dicen que sus papás, cuando se casaron norteamericanos, se vinieron a pasar la luna de miel de Venezuela, mire tú, y entonces estuvieron por Caribe, les encantó tanto Caribe y el Oriente que se quedaron aquí en Venezuela. Y tuvieron sus hijos, tuvieron muchos hijos, los hijos estudiaban a Estados Unidos en la universidad, pero después regresaron. La profesora Alegría de Tubi, una pianista, era profesora del instituto de aquí, del asociado, el Instituto Bíblico Asociado. La profesora, no sino la hija de él, ¿ok? Cuando yo me dio clase en el pedagógico, yo me lo conseguí en el pedagógico, tenía ya como 70 años. Tocaba el piano, una maravilla. En 1948 fue el seminario de Barquisimeto, ¿ok? Que es el seminario de Barquisimeto ¿de qué? De las Asambleas de Dios. En 1940, o sea que es pentecostal. En 1940 se establece la primera iglesia bautista en San Nicolás. La primera iglesia bautista hecha en Venezuela está en San Nicolás, estado portuguesa. Ese es un sector absolutamente agrícola. Yo no sé cómo ese hermano se perdió, es porque se perdió. Se iba a otro lado y se perdió, cayó ahí. Porque ¿cómo se le ocurre? ¿Dónde queda San Nicolás? En el centro del llano venezolano. Yo sé que estaba la gente de Maracaibo, del Coro,
a las orillas, pero este se perdió fue a San Nicolás y ahí se fundó la primera iglesia bautista. Estos cuadros están bien chéveres para volver, pero el problema son con las fechas. Vamos a hacer algunos así. Entonces aquí usted puede ubicar la procedencia de dónde venían, en qué año más o menos. Los años tienen sus bemoles. Los misioneros, a qué lugar llegaron y más o menos qué fue lo que hicieron. Entonces tenemos de los luteranos, a principio, ¿no? La Northwest era en Coro Maracayo y era una colonia, no era una iglesia, sino era una colonia, un montón de gente que estaba viviendo ahí. De Inglaterra los anglicanos vinieron más o menos entre 1834 y 1878. Robert Kerford, ¿se acuerda que era el qué? El cónsul, el que le hicieron el cementerio. En Caracas y en el Callao, un tiempo en el Callao, pero muy poco. Y le hicieron su iglesia y su cementerio. Los hermanos de la Irlanda, que se llaman Hermanos Unidos, de los 1800, llegaron los hermanos de Plymouth, que es como el carro, llegaron al litoral, qué parte del litoral no sé, y hicieron una congregación, una reunión de hermanos ahí. Eso es como yo interpreto eso. Después, entre 1517 y 1900, tenemos hermanos de Irlanda unidos, ya lo repetimos. Ok, Caracas. Los hermanos luteranos en 1821 llegaron a Caracas y tienen por ahí la gloria básica, a Dios en la gloria, ya lo repasaron. Aquí hay una corrección. Dice Canadá, Asamblea de Dios en España. Y dice año 1800, ven la fecha. 1800, ¿cuándo fue que nació el pentecostalismo? Y la Asamblea de Dios. 1906. A partir de 1906, la Asamblea de Dios 1914. O sea que no es Asamblea de Dios, es Asamblea de los Hermanos de España, no es Asamblea de Dios. ¿Ok? Está Michel, entonces llegaron a Valencia, Caracas, Maracaibo, Timoteo Varela, ¿te acuerdas que eso fue que predicó no sé qué cosa? Se pelearon todos sus hermanos y quedó una familia. Se descreyentaron todos, solamente quedó una familia. Porque en Estados Unidos la Alianza Cristiana Misionera de la Presbiteriana llegaron en 1897 con el señor Gerald Bradley a Los Teques. Este instituto bíblico yo no lo conseguí. ¿Quién me dice dónde está? Yo no lo conseguí, pude buscarlo. Instituto Bíblico Hebrón, que queda en Los Teques. A mí no me suena que haya un instituto bíblico, al menos que sea una iglesia, pero yo estuve buscando en esa fecha, no conseguí absolutamente nada. No sé, ¿será que se equivocaron en el nombre o algo así? Las Asambleas de Dios, otra vez, Asambleas de Dios 1899. Volvemos a lo mismo. Las Asambleas de Dios están a partir de 1914. 14, la Iglesia Pentecostal 1906, la Asamblea de 1914. Carlos Bray, Valencia, Puerto Cabello y funda la primer periodo. Las presbiterianas, Teodoro Pons, y llega a Caracas y la iglesia, acuérdense, la iglesia, el Mesías y el Redentor que se funda para una sola. Porque esto estamos repitiendo un poco ya lo que ya vimos, vamos aquí. Al final, 1900 a 1970, la Confederación Evangélica 1920, Van Ex, llega Margarita, una visión de Orinoco. Los pentecostales forman la Confederación Evangélica Pentecostal de Venezuela, SEPB, y los hermanos Togi, ¿se acuerdan que le eché el cuento de los hermanos Togi con lo del seminario? Y la profesora Alegría, la pianista, se forma ASIGEO. Y de la Iglesia Bautista de Estados Unidos Sueca llega a esta parte del centro de Maracay, del centro de Venezuela, parte y el norte. Ahí está el señor. La Victoria. Ajá, y la Victoria. Entonces, llega a Maracay, la por la Victoria. vamos, viene, y como viene el burro, mira hermana, yo cuando subo a la colonia Tobar, porque yo he manejado por todo eso, digo, imagino hermano Finstrom por aquí, cuando no había carretera, en una mula. Ese hermano si era que tenía guarda, dice que hay que, ustedes realmente imagínense eso, por esa friega, esos desfiladeros, uno ve, uy, si cayó por ahí no queda lo que se llama nada. Que bajaba sin voz. ¿Cómo? Perdía la voz cuando bajaba. ¿Así? Sí. Quedaba hasta 2 o 3 días sin poder hablar. Otra vez en 1970, entonces tenemos 50 misiones en Puerto Rico, pero estos llegaron de Puerto Rico, yo no sé, me parece que llegaron de Puerto Rico, también la 10 con campamento bíblico que se crea en Aragua, y bien, no sé qué querrá decir eso, no le conseguí no pude descifrarlo. El Consejo Evangélico de Venezuela en 1958 se forma, el Instituto Moral y Luce, que también es la 10, en 1958, en 81 la segunda conferencia evangélica latinoamericana CELA, y ella hace una recomendación.
dice que recomienda que, ¿qué? Ajá, vamos de aquí. Que al usar el título de luz nacional se ponga los términos iglesia evangélica, o sea, no digan iglesia bautista, sino iglesia evangélica bautista, iglesia evangélica metodista, iglesia evangélica libre, o sea, que ponga evangélica. Ya eso es de asociación. Puede ser también asociación evangélica, puede poner. Ahora ONG. Bueno. Esto no es verdad, yo la convención bautista, que me parece que está muy organizado, a mí me es muy simpático, tengo muchos amigos bautistas, la convención bautista, y tengo un sumo respeto a los hermanos bautistas, la convención, porque cada vez que por aquí esos pseudo cristianos que están, usted sabe, allá, que hacen alianzas extrañas y salen no sé cuánto, no sé qué más, y los evangélicos, no sé cuánto, van a hacer esto, entonces inmediatamente la convención bautista, nosotros no estamos de acuerdo y ellos no nos representan, eso, así que se hace, totalmente de acuerdo, yo solo tengo mucho respeto. Las asambleas de Dios tienen más o menos, ellos hacen planes quinquenales, cada 5 años, y ellos tienen planificado, su plan, que para el 2025 deben tener 1000 iglesias, van por 820 y algo, les falta 100 y algo. Asambleas de Dios tienen, y que más de 2000 iglesias, ese no, me parece que es muchísimo más. Y la iglesia más grande, vamos a decir porque la iglesia más grande del Evangelio Pleno, Yoido, tiene 800.000 miembros. Y eso está en Corea, por supuesto, Corea del Sur. Está en una isla. Está Seúl, como ellos tienen ahí un río que separa el norte del sur, pero también tienen el mar. Yo no sé si la tienen en el mar o la tienen en el río, no digo bien. Pero tienen ese enorme, y ustedes ven esa iglesia. Yo me imagino saliendo iglesia, uno haciendo colas para tener la calidad. Bueno, se lee como el cuento de Isabel Allende. Isabel Allende escribió un cuento que se llama Cuento de Giraluna, ¿lo han leído? Lo que pasa es que también esa iglesia, hablando de los bienes, la cantidad de bienes, porque también tiene ¿qué cantidad de días por servicio? Bueno, de tener una entrada por aquí y salida por allá. Bueno, le decía que Isabel Allende dice que en la década de los 80 la agarró una cola en Caracas, y estuvo refugiada viviendo mucho tiempo en Venezuela cuando yo de la cuestión allá en Chile. Él dice que estando en esa cola de Caracas escribió ese libro, Cuentos de Giraluna. ¿Qué le parece? En una cola. Entonces nosotros tenemos y hacemos su viaje y estamos perdiendo el tiempo, debemos ver qué escribimos, qué inventamos. Esto debe ser una entrada por aquí y salida por otro lado. Y por aquí entran los niños, por aquí entran las mujeres, por aquí entran los discapacitados, por aquí entran los ancianos. Me imagino que debe ser así. Porque se imagina si hay unos 5 señores que, ay, toda esa cola atrás. Ahora tiene que haber clasificación. Y para sentarse y todo lo demás, eso que me imagino ya así. Imagínense esas ofrendas. La Iglesia Cristiana Evangélica de Maracaibo es el primer movimiento misionero del Estado del Agua, por supuesto con el hermano David Finstrom, que llega el 9 de enero de 1900 y es miembro de la Iglesia Evangélica Libre de Kerr. ¿Cómo se leería ese hermano? Kerr Joven, de Estados Unidos. Bueno, Kerr Joven, yo lo leo tal como está de Estados Unidos, para establecerse en la Victoria, inicialmente del Estado del Agua. De hecho, la primera iglesia de las libres está en la Victoria. Si nosotros, yo hace como 8 o 10 años fui y decía 107 años, imagino que estamos ahorita por encima de los 120, ¿no? La de la Victoria. Sí. Esa es la primera, antes que la de Palo Negro y toda la de... Sí. Su trabajo se extiende por la Victoria, la Cunha Tobar, Palo Negro, Maracay, San Mateo, Guárico. Cuanto política sería se realiza, yo creo que llegaron hasta Guacal, por ahí solado también, hermano, ¿ok? Y hacia la Guárico, pues Tucupido, Valle de la Pascua, Las Mercedes, todo eso, todo lo llanero. Para 1930 se realizan los cursos en la carpintería del aeropuerto. Esos cuentos se lo hemos escuchado, no sé, 30 años se lo escucharon a hermana Neri. ¿Cuántas veces? Una y otra vez, ¿verdad? Esa historia. En la carpintería del hermano Torrealba, en lo que era Ciudad Tabrita, que era Barrio El Carmen. De ahí se mudaron después para la esquina del Sol, pero la esquina del Sol es donde se quedó enemigo. En la Villalba, o la esquina del Sol hacia la 10 de diciembre. La 10 de diciembre, ok. Está la iglesia, y después a la iglesia del Pasaje Tropical, que en ese entonces no se llamaba Pasaje Tropical, y tampoco se llama ahora Pasaje Tropical. Después fue el Pasaje Alfredo Sader, y ahora ¿cómo se llama? Ahora se llama Lado Oeste del Teatro Lado.
Ok, en 1941 llegan los esposos Lupita, hermano Roberto y Lupita Rincón. Hermano Lupita era de Costa Rica. ¿No? Costa Rica. Okay. ¿Cómo se enamoraron ellos? No, Porque el no. hermano Rincón tenía un movimiento centroamericano. Y ella se consiguió. No, al lado del seminario estaba la escuela de enfermería. Ah, hermano Rincón enfermero. Sí, ya no era verdad. Ok. Y entonces los estudiantes del seminario, los americanos eran muy vivos, se casaban con las enfermeras que estaban al lado. Iba completo, ¿verdad? Sí. Ok, también los esposos Torrealba. Después de 1942 llega Evangelina Lindgren, Marvin Ann, eso parece más bien coreano, para ayudar en la obra misionera. Marvin Mann fue el que le echó una broma así. Aquí me parece bien interesante, lo que pasa es que la letra casi no se ve, pero vemos allá arriba el fundador, el hermano Pinzón. Luego entonces tenemos la doctrina, dice que la doctrina es fe y conducta, sagrada escritura, es la base. Luego tienen los representantes, los representados por Ariel, que tenían grupos misioneros extranjeros, y este hermano del principio que fue el que quedó de pastor mientras ellos fueron a estudiar, y tal. Compromisos sociales con la atención a los feligreses, a la comunidad, específicamente a los adultos mayores. Ahorita somos casi todos adultos mayores y a infantes. El edificio, primero ya sabemos, lo primero la carpintería, que de los gordos, después pasamos a la de diciembre, después entonces, este es el tercer templo que se hizo aquí o el segundo. Este es el segundo. Ok. El primero está abajo en el piso. Así. Mi papá, que viene de las iglesias nativas apureñas, que no están señaladas ahí. En las iglesias nativas apureñas se formaron en Apure y Guari. Camaguán. Ese es Guari. Camaguán está justamente antes de entrar uno a Apure. Fue fundada por el hermano, a veces decía, se me olvidó el nombre. Bueno. Viven en el campamento bíblico. Ese hermano lo conocí, yo tenía como 10 años y él tenía como 80. El fundador de la iglesia Don Aristide, no sé si es Don Aristide. Nosotros predicamos 14 horas. Y sin saber leer, ¿qué pasa? Sí, sí. Y le cambiaban el portón. Sudadito, porque entonces usted sabe el calor que hace en Apure. Cuando la brisa se para, ¿te parece que tuviera, no sé, Saddam se llama con aquel horno más o menos? Yo me imagino que sería así. Y entonces ellos ya andan empaltosados, a las 3, 4, 5 de la tarde empaltosados. Y andan con la Biblia, la agarran así. Allá en Los Ángeles, cuando hubo el movimiento ese, dice que duraban entre 10 y 12 horas predicando. Y a veces 3 días. Ellos duran una semana en Semana Santa completo del campamento bíblico Bethel entre San Fernando y el Chaco. Se meten toda una semana. Claro, pero esa semana se paran, comen, duermen. Como la vez que ustedes fueron hace poquito, que fuiste para allá. Hermana, el centro estaba allá porque como eran nativos por ellos, nosotros íbamos toda la Semana Santa. Comenzaba el servicio a las 7 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Entonces se separa uno, se monta otro, se separa otro. Claro, pero lo que estoy diciendo, pues decía, yo tuve también varios encuentros en Iraquito, en la cuadrangular. Y uno pasaba todo el día, todos los 3 días, pero que lo que te quiero decir, había una parada para comer, un necesito para bañarse. ¿No es verdad? Al mediodía, sí. Lo más fuerte varios encuentros de Iraquito. Mira, lo más fuerte no recibo en el Amazonas. 50, 40, 30. Porque el Amazonas es demasiado humedad. Indígenas y todos predican uno tras de otro. Cada pastor, cada canción. El hermano En diferentes lenguas. Estaba en una cantina tomando, estaba borracho. Y entonces al lado del evangelio montaban las carpas para hacer campaña y estaban cantando el himno. Y se fue a la casa. Siempre nada quisiera tener. Llegó a la casa y le dijo a la esposa, me escuché un canto que también. Entonces consiguió una Biblia, se encerró en el cuarto 8 días. A los 8 días se había aprendido el Nuevo Testamento de Dios. El Nuevo Testamento de Dios. Que uno ve, oye eso y sabe que ahí tuvo Dios. Y entonces él tenía un botecito y le dijo a la esposa,
Cortan un racimo de carbura ahí y lo echan en la vamos a poner en el fondo de la máquina. Y el Gonzalo lo bautizaba. ¿Quién da testimonio de que él realmente ha creído? No, yo. Claro, con el tiempo después yo fueron estableciendo llamadas. Bueno, yo llegué a verlo los últimos 3 años que íbamos a esa conferencia. Es un ancianito, pero muy respetado. Una persona muy sencillita, ¿verdad que sí? Muy interesante eso. ¿Dónde estábamos? Princeton, seguía la obra. Hubo un tiempo que el hermano se va a Caracas a atender la obra de la imprenta y la congregación de la Cañada de la iglesia en Caracas. Ahí nace la iglesia, ¿cuál? No es la. No es Gato la. Negro. Gato Negro. No es Dios admirable, sino Gato Negro. Okay. Y mientras tanto, en ese tiempo, los hermanos quedaron aquí encargados de la obra, tanto de la Maracay como de la Victoria, la Colonia, Palo Negro, Primero, San Mateo. Era atendido por Elías Salocido, los Melina Linger, Gracia Polín, Lidia Jacobson, Máximo y Elsa Torrealba y los esposos Lo Rincón. que no saben los hermanos, que el primer pastor venezolano de esta iglesia era el bautista, el pastor Efraín Silva. Efraín Silva, sí. Efraín Silva Valle. Entre 1946 y 51 los hermanos Rincón se van para el Zulia, al Instituto Bíblico Benecer, ¿verdad? Era el Instituto Bíblico Benecer. Ya Sí. estaba entonces todavía en el Zulia, porque lo movieron en el... Ay, concho, caray. Bueno, seguimos. Desde el 46 al 51 está el hermano, que dice el hermano reverendo Efraín Silva, el pastor en Maracay, que era bautista. Pero es que la iglesia tiene una formación bautista de todas maneras. Okay. Porque claro, los bautistas fueron muy inteligentes, nos metieron el expositor bíblico de bautista por años. Pero lo malo fue Ese fue el primer venezolano que sí, cuando la iglesia bautista se formó allí al lado, se llevaron una gente de aquí porque ya estaban evangelizados. Está listo, El bueno. expositor bíblico. En el 51 la obra del agua en Guárico cuentan tanto 12. Había una de Apure, que es la iglesia Manuel o de Benecer, ¿cómo se llamaba ella? No creo que La era. de que Gilberto Nieves. La iglesia, la iglesia muy la más antigua. Y estaba una de, ¿dónde era? ¿Cuál era otra? Dos eran de Caracas, no me acuerdo bien. Bueno, entonces eran 12 y entonces formaron después lo que es la Asociación de Iglesias de Venezuela. Posteriormente se retira esta, que viene a ser la de San Fernando de Turi, y se retira la iglesia de acá de Maracay. Y las demás siguen siendo de la DIEL, así como se pone Asociación de Iglesias Evangélicas Libres de Venezuela. En 1964 la ICE se retira de la asociación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la cuestión de que se dice? Yo sé que una de las cosas es que se decía que ya se había instruido y había crecido la iglesia como para tener su gobierno propio, sostenimiento propio y líderes propios. Y entonces no tenía que esperar que fuera la asociación, que dijera quién era el pastor, quién era esto y qué es lo que tenía que hacer. O sea, ya estaba lo que normalmente hace la iglesia, se lleva, instruye, crece y cuando están listos, bueno, camina sola, eso es lo que se debe hacer. Ajá. El reverendo Rincón mantiene el pastorado desde 1951 hasta el 88 que fallece. Se parte con el Señor. Yo me acuerdo porque estuve en ese velatorio aquí. La participación de la ICE, no era miembro de la iglesia, pero yo tenía aquí mi pequeño David, que era una guardería. Y mi hijo mayor, yo lo tenía en la guardería, él tiene 37 años, él lo tenía aquí, entonces venía con frecuencia. La participación de la ICE dentro de la asociación fue considerable, aportando ideas para proyectos y trabajando en ellos directamente, como cuáles, como la construcción del campamento Rancho Grande, creo que eso fue idea del hermano Rincón en 1956, la apertura de unidad educativa moral inclusiva. Creo que el hermano Rincón tenía una visión vanguardista, ¿verdad? Futurista, no de su época, ¿verdad? Tenía una visión mucho más amplia. La apertura de unidad educativa que fue en 1958, la Casa Hogar Gracia Polín, que ya no funciona, se fundó en 1966, pero cuando hacemos alianza con quien lo debe, ¿qué nos hace? Ellos hicieron alianza y le entregaron a quien no debía y se quedaron hasta allí. Creación Seminario Evangélico Social de 1998, que estaba aquí en el Limón.
Librería El Faro, que estaba en Caracas, y había una sucursal aquí en el Limón, que era la fundación de la iglesia Salem, no la iglesia Salem pentecostal que tiene una pica, algo negro, sino la iglesia Salem que está al lado del seminario, o lo que era el seminario en el Limón. Y la iglesia se Bíblica. desapareció. El CEA, está aquí en Maracaibo. No, y como seminario no funciona. Ahí están las instalaciones, ahí estuvo funcionando la iglesia del hermano, no me acuerdo, y pero no funciona como seminario. Todo el tiempo está Pero no funcionando es lo a mejor. distancia, pero No, no. no es lo mismo de- Para el centro del país sí. La iglesia tiene gobierno de sostenimiento propio, mantiene relaciones cordiales con las iglesias sin distinción de denominación, tiene liderazgo propio. Su gobierno es pastoral y congregacional. ¿A qué se refiere eso de pastoral y congregacional? Cuando hablas de pastoral, ¿estamos haciendo a qué? ¿Episcopal o presbiteriano? Presbiteriano, ¿ok? Y congregacional es que participa, si tiene aquí una directiva y otros más que pueden opinar, tomar decisiones. Fundó las iglesias cristianas de Campo Alegre, la Fundacam, que se llama, y la iglesia de Brisa del Lago, creo que se llama, ¿algún pastor? ¿Cómo que se llama la iglesia de Brisa del Lago? ¿Que nació de aquí? Ahí está el hermano, no, aquí, de Brisa del Lago. No, que la última acá. El pastor hermano, me da una incomodidad cuando esas neuronas que están enchichorradas están ahí, me siento, si yo necesitando la información y ella, no me da la información. Lo que pasa es que todos los que estamos aquí somos de la nueva generación. No me ayudan. Hay No, que llamar a aquí el único viejo será la hermana Petra. Nato, pero Hermana Petra. nosotros no somos de nueva camada. Que el pastor es Víctor Mendoza. Yo conocí que ¿Qué es Víctor Mendoza? Él es profesor de biología. yo di clase en el seminario evangélico y ahí conocí a Pedro y Esteban. que ¿Ah, fue- sí? Ahí fue que yo lo conocí. El CEA, dio clase. Y yo di clase ahí porque me invitó, para que ustedes vean, por eso yo no tenía nada que llegar a la denominación. A mí me invitó una alumna mía que fue alumna del doctorado, pero que era evangélica, ¿cómo se llama? Ligada, Ajá. me invitó a dar clase en el seminario. Entonces ahí fue cuando conocí a los pastores de Pedro y Esteban. El que anda con un cojo, al año cojea, dice el refrán. Crea Somiven, que era Sociedad Misionera Venezolana, ya no existe el Somiven como tal. Y atendía mucho tiempo, todos teníamos como misionera en Táchira, que era Carache, ¿no? Y Zulia, Guachaquero, y Venado, no me acuerdo cómo se llama esa zona. ¿De qué? Aquí, Era estaba emparentado con donde estaba Sabaneta. Sabaneta, pero no de Palma, sino Sabaneta de... Donde estuvo la abuelita de su suegra, la mamá de su suegra. Ella estuvo allí. Familia. Caracho. Mire, Carache, pero no estuvo en Zulia, ¿cómo que se llama? El Venado. Ahí es que tuvo caso mucho por el Caracho. El Venado. Pero fíjate una cosa, pasar otra vez en el banco. ¿Por qué se pudo hacer todo eso que hicieron? ¿Por qué se pudo hacer todo eso que hicieron y ahora no se puede hacer nada de eso? Porque había compromiso principalmente por eso, la gente estaba dispuesta a eso y había la pasión y estaban estructurados y enfocados en eso. Había alianza. El hermano siempre también lo dice. Uno solo no puede hacer. O sea, hay que. Tiene que haber una motivación de la cabeza principal para hacer estrategia. Y hacer por eso es llamados. bueno, por eso es bueno pertenecer a asociación. O sea, yo llegué aquí y después ya estaban libres, pues o sea, yo vine libremente, pero el pertenecer a una cabeza es bueno porque la cabeza, Sí, lo que hace. Más que una cabeza, una comunidad, Lo ¿verdad? que hace. claro, cuando yo digo una cabeza es, por ejemplo, la asociación Sí. de iglesia evangélica. Lo que hace, por ejemplo, la cuadrangular, la Asamblea de Dios, es que tiene movimiento en todo Venezuela. Claro, Y a en nivel el mundial. extranjero, y Y a se nivel ayuda mundial. a la cuadrangular de la ayuda del extranjero también. Claro, bien. Bueno, aquí también hay Se ayuda del fue extranjero, enfocado, pero no es lo mismo cuando tú estás solo. Lo que pasa es que cuando uno está con un conglomerado, como uno tiene que someterse a ciertas normas. Y eso no es malo. Y eso no es fácil. Podemos decir. Exacto. No No, es pero bueno, lo que digo, no es fácil, pero no es malo. No, pero disculpa. Hasta pero cierto es que punto sí. Pero es que ella lo hizo. Porque si te está diciendo, de aquí ya salieron otras, puede salir más, pero esta es la que rige a todas las demás.
Sí, Reía, porque se fueron y O sea, ya. de aquí se puede Pero- compartir muchas cosas. pareciera que faltará algo. Exacto. Por decirlo de alguna manera. Y falta, ese algo que falta es la alianza. La alianza. Porque lo que te estoy diciendo, tú acabas de decir, cuando tú tienes que someterte. Bueno, yo digo más que la alianza, más al compromiso de los que estamos, que empecemos a trabajar para ir abriendo más campos. Esa es la ventaja de Mira, los inmigrantes, yo te digo un refrán con los inmigrantes, lo que nos tocó a nosotros en este periodo. Dice, yo escuché mucho diciendo, el que va solo camina rápido, pero el que va acompañado llega más lejos. Claro. Claro. Así. Es que eso es lo que estoy tratando Bueno, de eso hay que decir. preguntarle al jefe aquí. Bueno, vamos a la actualidad. Seguimos. Yo creo que En la Vamos a actualidad, la actualidad, porque en la lo actualidad dicen. cuenta con los pastores, Alberto Briceño. Yo no puse a hermana Silvia porque yo no sé si es como Marieta que dice, yo no soy pastora, yo soy la esposa del pastor. Y eso digo yo. no- Esteban Medina y Petra de Medina, Johan Carrasco y Marisa y Elizabeth Carrasco, que son pastores juntos. Yo no puse ya a yo me enamoré de otra chica porque ya ellos no están aquí y que José Antonio tampoco, ¿no? La Es como doctrina- que el que se case con un médico automáticamente es médico. No. No, pero eso es material, pero lo espiritual sí va. Sí, pero no, eso se- Y eso se gana cuando las personas le empiezan a decir pastora por algo. Eso es lo mismo que incluir en esa Ok, la doctrina de la ICI es cristocéntrica, basada en la fe, conducta marcada en la Sagrada Escritura, con la final de que se reconozca la plenitud, abundancia y paz de Jesucristo. Y el lema de Juan 13, 17, 3 que dice, a ver, sin leerlo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ok. Amén. O sea que usted está de acuerdo en que de alguna manera sumamos a Silvia como pastora. ¿Ah? Usted está- Pregúntele. Mire, hermano, ¿cuántos años Porque yo- tenemos? Bueno, se lo 30, pueden unir, usted es cabeza de este grupo. 90. ¿Cuántos años tenemos? Y busqué en internet y la única foto que conseguí fue esa, que no es la mejor foto. Porque lo que estamos hablando, porque Por lo que estamos hablando. Venezuela está totalmente sectorizada en estadística y la iglesia algunas cosas la ha ido autorizando, pero otras no. Terminamos con esta perlita. El 20 de febrero del año 2005, la iglesia cristiana evangélica de Maracay, tiene que sí, así dice, la iglesia cristiana evangélica de Maracay fue declarada bien de interés cultural por el Instituto de Patrimonio Cultural mediante la resolución número 00305, publicada en la Gaceta Oficial número 38-234 del 22 de junio de 2005. ¿Qué beneficios hay con eso? ¿Saben cuándo nos lo anunciaron? Nos lo hicieron saber. Hace 5 días, hace 5 años. El 5 de mayo del año 95. Nos lo hicieron saber. Así casi 10 El año años. 95, Digo, perdón, el año 2015. del año 2015. Hace O casi sea, 10 años. 10 años, imagínate. Ah, no. ¿Cuáles son los beneficios de ser No. ninguno? Pero Eso si es tiene, de otra muerte. pero tiene impedimento Pero no porque podemos modificar nada. eso es lo que si no tiene, no pueden hacer No modificaciones, no podemos. pueden hacer nada. Para cambiar el color yo tengo que llevarlo Y ellos le dan la aventura. hacer la petición, No. hacer la petición Y usted sale con la caja de aventura. y tengo que llevar la carta de contestación de ellos porque no tienen ni sello ni papel. ¿En serio? Ay, Sí, Dios. señor. Ay, Dios. Bueno, colorín colorado, esta Qué bueno. historia ha finalizado. Agradezco su paciencia.